Ahora el tiro. Está estupendo. Bien, nuevamente comento, lo que nos toca revisar hoy día es el branch and bound. Vamos a entender la lógica. En aula van a encontrar la pauta de la identidad, en realidad el diagrama o el árbol de decisiones de branch and bound, y además un PPT de lo que vamos a ver hoy día. Ya eventualmente se va a subir el video y el bosquejo de la identidad de hoy. ¿Ya? Bien. El algoritmo de branch and bound o ramificación y acotamiento corresponde a la división o la relajación lineal de un problema. ¿Ya? Cuando hablamos de relajación, vamos a considerar un problema entero en donde la característica es que nuestra variable de decisión es de carácter entero. A nosotros al relajarlo, vamos a considerar esto. ¿Ya? Algo importante que aparece de estos problemas de minimización, que lo que pasa es que nuestro espacio de decisiones se ve más reducido acá que acá, ya dada la naturaleza de las variables enteras, por lo que ahí aparece lo que vendría siendo las desigualdades o las cotas superiores e inferiores del branch and bound. ¿Ya? Esto viene desde el contexto del dominio de regiones factibles. ¿Ya? Bien. Entonces, acá es importante una distinción entre los problemas de minimización para el branch and bound y un problema de maximización. Bien, ¿se acuerdan que acá mencioné que este es mucho más grande que el problema entero? Entonces este tiene muchas mejores posibilidades para poder tomar mejores decisiones para el problema y obtener un mejor resultado. ¿Ya? Entonces se va a establecer que el problema lineal para un problema de minimización, el relajado, ojo, el problema lineal vamos a entender que va a ser el problema entero relajado, va a ser una cota inferior del problema entero. ¿Ya? Esto se da al dominio de regiones factibles. De forma equivalente se puede analizar qué pasaría por un problema de maximización. Si nosotros tuviéramos una región mucho más amplia, sin considerar la integralidad del problema, podríamos tener una mejor opción de valores y tener una función objetivo mucho más grande. Es por consecuencia, cuéntame. Es una consulta, yo en el caso del problema de minimización, la cota superior sería un número muy grande, que se define como infinito en este caso. Así es, igual. que ese se va a ir actualizando y para el caso de maximización es menos infinito. Menos infinito. Bueno, sí. Gracias. Entonces, el problema de maximización, al tener mejores regiones factibles, puede obtener un mejor valor de función objetivo, entonces se va a definir que el valor del problema relajado o el problema lineal resultante va a ser una cota superior. ¿Ya? Esto es importante, estas cotas. La mejor opción que hay, o bien la aprendemos de memoria, o tenemos un resumen de todo esto, o entendemos la lógica que hay por detrás cuando hablamos de dominio de regiones factibles, ¿ya? Que es lo que acabamos de discutir recién. Y lo que comentaba el compañero, ¿qué pasa con aquellas cotas? Por ejemplo, el caso de minimización, solamente conversamos de la cota inferior. ¿Qué pasaría con la cota superior? De igual forma para el de maximización. Vamos allá. Vamos a discutir sobre las cotas superiores e inferiores, según sea el caso. Acá vamos a especificar que esto va a corresponder al problema de minimización y esto corresponderá al problema de maximización. Ya, aún no aparecen los infinitos, todavía vamos a llegar ahí. Vamos a definir una cota superior para el problema de minimización a medida que nosotros hagamos una ramificación dentro del branch and bound y encontremos alguna solución entera. En ese caso, nosotros vamos a poder actualizar lo que se llama una cota superior o un posible valor dentro de las cotas superiores. ¿Ya? Los problemas lineales, estos se van actualizando a medida que obtenemos resultados que no son de carácter enteros, entonces a medida que la cota inferior y superior se van acercando, vamos a intentar determinar de alguna u otra forma la solución óptima de nuestro problema, a través de los planos cortantes que es el branch and bound. Ahora, si hablamos de problema de maximización, lo que se va a ir actualizando es una cota inferior cuando obtengamos valores enteros. ¿Ya? Usualmente la cota superior inicial se establece como infinito para un problema de minimización y para un problema de maximización se establece una cota inferior del tipo menos infinito, que se va a ir actualizando a medida que nosotros iteremos. Bien, entonces lo que acabamos de conversar anteriormente se ve establecido para un problema de minimización y un problema de maximización. ¿Ya? Esto acá es yo creo que un buen resumen cuando hablamos de cotas superiores e inferiores.
¿Ya? Esto de acá va a ser muy de ayuda para más adelante. Vamos a discutir un poco de lo que es el algoritmo de Branch and Bound. Vamos a discutir el algoritmo de Branch and Bound y vamos a hablar sobre el algoritmo como tal. Lo que sí no vamos a aplicarlo así a ciencia cierta, en el sentido de que no lo vamos a hacer así letrita a letrita, sino que lo vamos a hacer a medida con dos variables, que son los problemas que usualmente trabajamos. Ya, esto es una generalización que está pensado para programarlo. Ya, existen solvers, ya más adelante cuando tome un curso más avanzado, este algoritmo ya está instaurado en el solver, ya está codificado y todo lo demás. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a plasmarlo en papel y verificar que lo entendemos. Bien. Vamos a considerar L como un conjunto de nodos que se refiere a los subproblemas que aparecen del Branch and Bound, como lo han visto en clases. Este es el L0, L1, L2 y L3. ¿Ya? Y a medida que se vayan ramificando van a aparecer más nodos. Y acá se denota como P sub I. Bien, vamos a considerar la resolución de cada problema según sea el carácter, como P0, P1, P2, P3, y teniendo claro las cotas inferiores y superiores dependiendo del problema si es de minimización o de maximización. Bien. En estricto rigor, el paso 0 corresponde a resolver el problema relajado. ¿Qué herramientas disponibles tenemos? Método gráfico, método simplex. Usualmente el método gráfico va a ser más rápido. El paso 1. El paso 1 corresponde en escoger algunos de los subproblemas que aparecen de los planos cortantes o la elección de variables enteras que van a aparecer, y tenemos distintas opciones. La primera opción es que si el problema es infactible, no se ramifican y tenemos que volver al paso 1, buscando algún punto que quede activo o sin resolver, y volver a iterar. En caso de que el problema sea factible y respete la integralidad, ¿qué se refiere a que respete la integralidad? Que la respuesta, X e Y, si son más variables, son de carácter entero. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a poder actualizar la cota superior o inferior, dependiendo del caso, y si no posee más variantes, se acaban los problemas, ¿ya? Ahora, si el problema es factible, pero no respeta integralidad, refiérese a que tenemos alguna variable que toma valor fraccionario, debemos aplicar lo que es la ramificación. Es decir, se va a generar nuevos dos cortes a través de nuestro problema activo, generando otros dos subproblemas. Bien, vamos a hablar qué son los cortes, o los planos cortantes. Cuando nosotros obtenemos aquella variable, xy, que aquí la denotamos por asignación u sub j, vamos a intentar eliminar esa región que está de carácter intermedio, que fue de forma fraccionaria. Pensemos en el caso de 3 medios, que es 1,5. Lo que vamos a hacer, vamos a emplazar las posibilidades del 1,5 a que sea o bien 1 o bien 2. ¿Ya? Lo que se está reflejando es que estamos eliminando las posibilidades entre el 1 y el 2. Las estamos suprimiendo, dejando solamente los casos enteros. Bien, para ello, la subdivisión de los problemas va a constar de aquella ramificación o de aquel corte o restricción que nos impone que x1 ahora sea menor que 1, o que nos imponga que x1 sea mayor o igual que 2, que es lo que acabamos de discutir del caso del 1,5. Bien, esto de acá son los planos cortantes, va a depender de las variables de decisión que nosotros estemos involucrando. Bien, y nuevamente, ¿qué pasa ahora? Repetimos el paso 1. Vamos a buscar aquellos problemas activos que quedan pendientes y volvemos a iterar. Bien, todo lo que acabamos de conversar lo vamos a plasmar con un ejemplo y posteriormente con 2 ejercicios. Bien. Chicos, preguntas, consultas, inquietudes antes de comenzar. ¿Pato? Cuéntame. ¿Tienes solo problemas de maximización o tienes alguna minimización? Max, dame un segundito. Max. Y el próximo, no, solamente de maximización. Bien. Bueno, o sea, si queremos hacer pillo en ese sentido, podríamos establecer que este podría ser un problema de minimización del estilo menos x1, menos 2x2. No. No cambia mucho, solamente que lo que cambia, por decirlo así, en el análisis del método gráfico, ¿no? ¿Ya?
Bien, este ejemplo se supone que lo vieron en clase, ¿o no? No. El juez, ¿no? Ya, vamos a revisarlo. Ya, vamos a resolver este problema, este ejemplo, más que todo. Si es que tienen el PDF a mano de la ayudantía hoy día, está en la última página, que está como ejemplo. Ya, si quieren apoyarse para visualizar de mejor forma el desarrollo, súper bien. Consta de lo siguiente: un problema de maximización de 5x1 más 4x2 con x1 más x2 menor o igual que 5, 10x1 más 6x2 menor o igual que 45. Pedimos que sea no negativo y además integralidad. Bien, el primer paso del branch and Una bound, pregunta. cuéntame. ¿Puedo resumir las dos últimas restricciones en una? ¿Onda decir que x1 y x2 sean enteros positivos? ¿Mayoría cero? Por supuesto. Ah, ya, súper. Eso. Uh-huh. Sí, ningún problema. Bien. Entonces, nuestro problema o la forma en que nosotros vamos a abordar branch and bound es bastante sencillo, ¿ya? A nivel algorítmico, nuevamente comento, está pensado para un nivel de programación y aparecen distintas heurísticas interesantes y tediosas al mismo tiempo, con el que estoy batallando actualmente. Entonces, el primer paso del branch and bound va a resolver el problema relajado. ¿En qué consiste resolver el problema relajado? Es omitir la integralidad del problema, ¿ya? A modo de orden, voy a establecer esta página como el árbol de decisiones del branch and bound y además las actualizaciones de las cotas. Las próximas hojas constarán del desarrollo de cada nodo activo. Bien, entonces, como queremos resolver este problema, olvidando la integralidad, que es la relajación del problema, nos va a quedar un problema lineal que sabemos resolver, ¿ya? Vamos a aprovecharnos y vamos a utilizar el método gráfico. Aproveché de hacer todo esto previamente, y acá en azul tenemos la restricción número 1 y en naranjo tenemos la restricción número 2. La región factible corresponde a todo esto. Si les preguntase a ustedes, ¿cuál correspondería al óptimo según el método gráfico? Por lo que se acuerdan, ¿cuáles podrían ser las posibilidades de eso? Los vértices, ¿no? Los vértices, ¿cierto? Entonces, idealmente analizamos los vértices, o lo otro sería recordar cómo establecer las curvas de nivel. Bien, recordemos que cómo se desarrolla el método gráfico, tenemos tres cosas importantes: la región factible, las curvas de nivel y el gradiente de nuestra función objetivo. Bien, de forma rápida, recordando eso, les voy a hacer un pequeño spoiler. La curva de nivel se va acercando porque va creciendo y se va a encontrar con una región factible, me equivoqué, un poquito más torcida en la función, y va a chocar justamente con esta región de aquí. Ya, para el problema relajado, el óptimo se va a encontrar en uno de los vértices, claramente, que sería este de acá. Problema cero, o el óptimo, mejor dicho. Bien, el óptimo, la intersección de esas dos restricciones corresponden a algo bastante particular, que corresponde a resolver el sistema de ecuaciones, que sería x, 15 cuartos, e y, 5 cuartos, que en otras palabras, en forma de decimal, correspondería a 3,75, y se me cerró la aplicación, e igual a 1,25. Lo que, lamentablemente, ninguno de los dos respeta la integralidad. Bien, lo que decide ahora el branch and bound es ver cómo nosotros vamos a ramificar esto. ¿Ya? No sé si en clase el profesor le habrá dicho alguna opción o algún tips en cómo ramificar estas cosas. ¿A qué me refiero con ramificar? Para los próximos problemas subyacentes del problema inicial o el problema relajado, sería un problema 1 y un problema número 2. Lo que debemos decidir es ante qué variable nosotros ramificar. Me acuerdo que decía que la variable que aportara más. La variable que aportará más, ¿cierto? En este caso, lo que comenta el compañero es la mejor opción que tenemos para poder investigar el branch and bound. No existe un criterio de búsqueda escogiendo un X o un Y como tal. Ambos salieron fraccionarios, lo cual nos permite, o bien, discriminamos para X,
o discriminados para ahí. Y como dice el compañero, es mucho mejor asegurar aquella variable que nos genera un aporte para la función objetivo, un mayor aporte. En este caso, corresponde a x1, porque ante un incremento de x1, reporta un aumento de 5 unidades en la función objetivo. Entonces, con que aseguremos x1 antes que x2, va a ser quizás más beneficioso en la búsqueda del branch and bound. Entonces, ante esto, voy a usar el P0 que tenemos acá establecido, y vamos a discutir qué significa esta ramificación. Como x, lo escribí acá abajito, como x nos dio 3,75, nosotros vamos a generar dos problemas subyacentes. Sería un problema número 1 y un problema número 2. Entonces, le vamos a quitar la posibilidad de que sea un 3,5, escribiendo que sea menor o igual que 3, y le vamos a quitar, o sea, esto es por abajo, y por arriba le vamos a quitar la posibilidad del 3,5, estableciendo que x1 sea mayor o igual que 4. ¿Ya? Esa vendría siendo la forma de generar un plano cortante o una subdivisión de estos problemitas. ¿Ya? Los voy a resolver acá al ladito para establecerlos, para que no se me olvide. Problema 1, problema número 2, x1 mayor o igual que 3 y x1 mayor o igual que 4. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a duplicar para resolver el problema número 1. Como ahora vamos a resolver el problema número 1, significa que a este problema original, el P0, que tenemos acá, se le va a incluir una nueva restricción. ¿Y esa restricción cuál correspondería? A x1 menor o igual que 3. ¿Y esto qué impacto tiene en nuestra gráfica? ¿Ya? Idealmente, tener una sola gráfica en el momento de la evaluación, para no tener que hacer tantas gráficas, significa que nosotros vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer un plano cortante en x1 menor o igual que 3. ¿Qué quiere decir? Ahí, me sale feito. Que establecemos una nueva restricción, que sería esta de acá. Que nos quitó la posibilidad de escoger el 3,5 que estaba escondido acá. Ahora solamente le da la posibilidad de que sea... Tengo una pequeña duda. Aquí está, el 3,5. Me quita la duda. Entonces le damos la posibilidad de que sea 3. Y después para el problema número 2, vamos a establecer otro plano cortante, pero hacia la derecha. Entonces le quitamos la posibilidad de que sea 3,5 y solamente la opción de 4. Ante este nuevo problema, ¿cuál será el criterio de búsqueda nuevamente para encontrar el óptimo? Nuevamente sería establecer las curvas de nivel que habíamos encontrado en un principio y vamos a ir creciendo estas curvas de nivel. ¿Ya? Lo que va a ocurrir ahora, que esta curva de nivel se va a estancar justamente en la intersección de x1, 3 y la restricción número 1. Por consecuencia, el óptimo se encontraría aquí. Sería x1, 3, y por consecuencia x2 saldría desde la restricción número 1. Vámonos rápidamente, x1 más x2 sea 5, por consecuencia x2 es 2. Bien, encontramos soluciones enteras. Les pregunto a ustedes, ¿el problema acaba acá, ante la búsqueda de soluciones enteras? ¿O tenemos que seguir ramificando? Termina ahí. Esa parte. O sea, deberíamos ver el problema 2 también. O sea, con esas soluciones podemos actualizar el incumbente, ¿no? Así es. Lo que vamos a hacer primero que todo, antes de decidir si es que termina o no el problema, es actualizar las cotas superiores e inferiores. Y lo segundo, el problema no va a acabar por algo importante. Aquí el valor de la función objetivo, que no lo hemos comentado todavía, el valor del problema número 1 tiene 3 por 5 es 15, más 8 es 23. ¿Qué pasaría si el problema número 2 tuviera valor 20, por ejemplo? Aquí nos quedamos con esta solución, porque fue un mejor valor objetivo que el problema número 2. Y además respeta la integralidad. Ahora, por ese motivo, pensemos hipotéticamente que acá tenemos 30. Lo que ocurre es
que nosotros podemos descartar esto momentáneamente, ojo, momentáneamente, y decir, ¿sabes qué? Aquí puede haber un mejor recorrido, en el sentido de que aparezca un problema número 3 y eventualmente un problema número 4 que tenga mejor función objetivo que el problema número 1, ¿ya? Así que devolvámonos un poquito. Ya, el valor de la función objetivo del problema 0, voy a hacer trampa y voy a mirar un poco esto, nos da 23,75. El valor del problema 1 ya discutimos que fue 23. Y veamos qué ocurre con las cotas. Originalmente, como corresponde a un problema de maximización, las cotas se veían impuestas de la siguiente forma: menos infinito, el valor del problema entero, menor o igual al valor del problema lineal. ¿Ya? Ante esto, como nosotros realizamos ya la primera iteración, encontramos que la primera cota, voy a hacerlo con qué colorcito, ya filo, con negro, menos infinito, el valor del problema entero, menor o igual que 23,75. En el segundo nivel, por decirlo así, se ve actualizada, ¿qué cota? La cota inferior, porque obtenemos un valor entero, que es lo que comentó el compañero, que se actualiza el incumbente. ¿Ya? Ante esto, si tuviéramos criterios de bypass, por decirlo así, claramente el 23 es una opción muy cercana al problema relajado, pero lo que nos va a decir el problema número 2 es lo correcto. ¿Ya? Tenemos que agotar toda la instancia de los problemas activos. Hasta el momento el problema 2 sigue estando activo. Bien. Veamos qué pasa al resolver el problema número 2. Vamos acá. Problema número 2, en contraste al problema número 1, es que se ve incluida la restricción de que x1 sea mayor o igual que 4. ¿Qué impacto tiene esto en el método gráfico? Vamos al tiro. 4 estaría acá. Bien. Estaría exigiendo que el x1 sea mayor o igual que 4. Ante esto, ¿cuál podría ser el óptimo de todo esto? Idealmente, la intersección de esto, ¿no? Ah, sí, pues. Porque acá tenemos la mejor opción, o sea, aquí, bien chiquitito, la mejor opción que x1 es 4, porque es la mejor oportunidad que tiene, porque si cogiera este punto de intersección de acá, perdería el aporte que le hace el i. Entonces, el óptimo se va a encontrar justamente esta intersección de acá, lo que nos daría que x1 sea 4, por consecuencia, como rescatamos el x2, sería 10x1 más 6x2 es igual a 45. Por consecuencia, x2 correspondería a 45, sí. Estaba pensando en los decimales, pero se me chingaron los decimales. Eso vendría siendo, ¿cuánto es? 5 y 6, 0,83 períodos. Bien. Y, bueno, aprovechándonos un poco, el valor de este problemita ante estas soluciones óptimas correspondería a 22,5. ¿Ya? Lamentablemente, como no existe un criterio... Dime. La pauta sale otro valor, pero ese es el correcto. 23,3 pericos. No. 23,3 pericos. Leí mal. Ahí sí. Gracias. Ahora, como la función objetivo del problema número 2, vamos a ponerlo apladito, en el árbol de ramificaciones que teníamos acá, 23,3 periódicos, como el valor de la función objetivo fue mucho mejor que el problema número 1, lo que está diciendo es que hay posibilidades que los problemas de acá abajo sean mejores, ¿ya? Lamentablemente la diferencia entre estos es de 0,3 periódicos. Vamos a ver si eso genera un impacto ante las ramificaciones. Bien, se genera el debate, usualmente,
en la literatura de que la cota superior se actualiza o no a medida que nosotros vamos avanzando. ¿Ya? ¿Cómo se lo explicó en profe en clases ante las cotas superiores, justamente los problemas de maximización? Lo iba actualizando al tiro, pero después nos dijo que habían distintos métodos y el orden importaba. Ya. Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, yo soy de la parte de que el problema relajado siempre va a ser la cota superior. Por algo me hago referencia de que depende de la literatura, cómo vean el branch and bound, porque existen modificaciones, claramente. ¿Ya? Por lo que tengo entendido, el profesor lo que hace ante el encuentro de otro valor no entero, por decirlo así, ante las variables de decisión, también se actualiza, quedando de la siguiente forma. Que el 23,75 pasa a ser ahora 23,3 periódico. Entonces vamos haciendo un sándwich por arriba y por abajo, ante el valor. Una pregunta. Cuéntame. Sí, en vez de 23,3 hubiese sido un valor mayor al 23,75, ¿qué se hace? Imposible que ocurra. Ay, bueno. Sí, es imposible porque la región factible, primero que todo, el problema relajado es mucho más grande que el entero. Entonces, que estos ya se están acotando de forma entera, esta región factible ya se está como acortando. Entonces, nuevamente se reduce las posibilidades de valores. Entonces, ante la ramificación, no sé si me lo podría decir que es 100% seguro de que nunca va a ocurrir, pero sí el 95% de las veces que nunca vamos a encontrar un valor más grande que el problema relajado. Bien, retomemos. Nos quedamos acá en el problema número 2. El problema número 2 nos dio, ¿qué cosa? Nos dice, oye, ¿sabéis qué? Tu X2 quedó fraccionario. ¿Qué podemos hacer? Bien, ante esto, lo que ocurre es que aparecen otros nuevos subproblemas, un P3 y un P4, en que hacen lo siguiente. Nosotros vamos a acotar las posibilidades de X2 en dos opciones. Voy a borrar esta flechita roja. Lo vamos a acotar por la izquierda, X2 que sea menor o iguales que 0, o bien que X2 sea mayor o iguales que 1, siguiendo el método. ¿Ya? Si tenemos el 0,83, entonces por la derecha el 1 y por la izquierda el 0. Bien, entonces le quitamos esa posibilidad. Vamos a duplicar acá para resolver el problema número 3. Voy a poner título a estos problemas por si acaso. Esto es problema número 2. Este es el problema número 1. Y este es el problema 0. Bien. Y este es el problema número 3. Ante esto, ojo, esto es importante. Nosotros al tener esta ramificación para llegar al problema número 3, el corte que nosotros inicialmente teníamos de X1 mayor o iguales que 4 se conserva, no se elimina, se mantiene. Lo que debemos hacer ahora es incluir un nuevo corte para X2. ¿Ya? Lo interesante, que lo que está sugiriendo, que el corte sea en X2 igual a 0, menor o iguales que 0. ¿Qué sería eso de ahí? Voy a borrar. Entonces, me está exigiendo que X2 sea menores o iguales que 0, y por condición de no negatividad, X2 tiene que ser mayor o iguales que 0. Por consecuencia, el óptimo en este puntito correspondería en X2 e igual a 0. ¿Y esto qué impacto me genera ante la búsqueda del óptimo? ¿Pato no sería el punto de abajo? Sí, ¿Estoy igual a 0? estaba cachando que el puntito estaba mal. La flechita estaba mal hecha. Dame un segundito, a ver si puedo borrar esto acá. Ya, se me chingó el gráfico. Ya, hasta ahí no. Ya, como X2 es 0, ¿ah? Que control Z no te sirve. Sí. O sea, es que como copié el gráfico, se haría para el anterior. Ah. Sí, es una buena opción, pero hice mal la lógica del dibujo. Ese es el problema. Como lo establecí ya de una forma, jodí. Bien, como X2 es 0, ojo, nosotros estamos en nuestra región factible,
originalmente, ojo, esto es lo interesante, originalmente era todo esto. Ante la ramificación de x1 mayor o igual es que 4, se acotó esto. Y ante la inclusión ahora de x2 menor o igual es que 0, sigue siendo esto, pero me está tirando el i para abajo. Entonces la región factible es todo esto. ¿Cuál es la mejor opción que tiene el x para obtener una mejor valor de función objetivo? ¿x4 o este corte de acá? ¿El corte? El corte. ¿Ya? Ese corte lo vamos a obtener con la restricción número 2, que es 10x1 más 6x2 igual a 45. Y como x2 es 0, x1 corresponde a 4,5. Bien, ese sería el valor óptimo para el problema 3. Ya, en consecuencia, esto sería 4,5 por 5, 20, 22,5. Del valor de la función objetivo, lo cual claramente está empeorando en comparación al valor del problema 1, ¿ya? Siendo que en el problema 1 encontramos enteros, pero no es un indicador de que encontramos la solución. Ojo ahí. Bien. Entonces, ¿esa solución se ignoraría, Pato? No, está acá todavía, está acá No, en stand-by. Ah, esta de La acá. P3, esa se ignoraría. ¿Esa cómo? Repítame, no. ¿Se ignoraría? ¿Se dejaría de lado? Y se seguiría por... Sí, se deja de lado y continuamos con P4. Ya. Bien, vamos a tomar este gráfico, que este no tiene la inclusión del 1. Y, ¿se acuerdan que cuando veíamos método gráfico alguna vez, les había comentado que el gráfico tiene que ser lo mejor dibujado posible? ¿Qué pasa ahora si incluimos de que x2 sea mayor o igual que 1? Ojo con esto. Y esto va para arriba. Voy a borrar los monitos de aquí. Una pregunta. Cuéntame. Se supone que esa intersección está abajo, ¿cierto? Del x2 mayor y No. 1. ¿La del puntito negro? Claro. Sí, está por debajo. Sí, es que ese puntito negro lo tengo que borrar, pero no puedo borrarlo. Lo dejo las copas. Listo, una cirugía ahí entre medio. Bien. Pregunta, ¿qué pasa con el problema ante la inclusión de esta restricción? De que x2 sea mayor o igual que 1, y acá fue que x2 sea mayor o igual que 0. ¿Existirá un óptimo? ¿El problema no es infactible en ese caso? Infactible. Pensemos que esto de acá todavía no se incluye. La región factible para el problema número 2 quedó en esto. Y ante la inclusión de esto, de que x2 sea mayor o igual que 1, está por fuera de la región factible. Por lo tanto, se concluye que el problema número 4 es infactible. ¿Ya? Acá es imprescindible un buen uso del gráfico, ¿ya? Porque si aquí hubiéramos graficado mal este conjunto de intersecciones, hubiéramos tomado una decisión totalmente distinta, ¿ya? Entonces, realizemos forward and backward, en un análisis hacia atrás de todo lo que hemos hecho. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos una ramificación del problema número 3 y una ramificación para el problema número 4. El problema número 4 nos dio infactible. Y el valor del problema número 3 nos dio 22,5 si no me falla la memoria. Ante esto, primero que todo, no nos seguimos ramificando o optimizando las cotas, porque hasta acá fue la mejor opción. En el caso que hubiéramos tenido una mejor opción ante el 23, por ejemplo, no sé, con 23,6 quizá, hubiéramos podido actualizar todo esto, ¿ya? Pero se había actualizado por el 23,3. Hacemos un análisis de esto. Problema 3 o problema 4 no son mejores que el problema 1. Y el problema 2 sí es mejor que el problema 1, pero algo importante, no respeta la integralidad del problema. Por consecuencia, el problema 1 es óptimo
para el problema entero original, con x1 igual a 3, x2 es igual a 2, y el valor del problema 1, que correspondería, al igual que el problema entero, de 23. Y ese sería el método de branch and bound. La dificultad del algoritmo, o la estrategia de branch and bound, es no dejar nodos activos, ¿ya? En el caso hipotético que acá, al momento de hacer la ramificación, hubiera dado, por ejemplo, 22,3 periódicos, lo recomendable es no seguir ramificando. ¿Por qué es esto? Porque a medida que nosotros vamos ramificando aún más, encontraríamos valores peores, por decirlo así. Entonces nos dimos cuenta que el 23 nos dio mucho menor que el problema 3, que el problema 1, y esta acá ya nos dio infactible. ¿Ya? Si esto hubiera sido menor, listo, nos seguimos ramificando. Pero como fue mayor, debemos seguir ramificando. ¿Ya? Eso es importante. ¿Mayor a cuál? ¿Al 23? Al 23. Nuevamente repito, si este, como es mayor al 23, debemos ramificar. Si este hubiera sido menor, dejamos de ramificar, porque no nos ofrece una mejor opción que el 23. ¿Ya? A eso se debe mayoritariamente. Oye, Pato, una duda. ¿Cuál? Y es que yo vi un certamen donde preguntaban dan opciones como del orden. Cuando uno cambia el orden de resolución o se va solo por una rama y después empieza la otra, ¿cambia el resultado final? El resultado final no cambia, lo que sí cambia es el desarrollo, en el sentido de que quizás sea más larga la vuelta. ¿Ya? Entiendo lo que me dice. Por ejemplo, si es que en el problema de acero hubiéramos tomado como decisión x2 a ramificar, quizá hayamos hecho más nodos o menos nodos, no lo sabemos todavía, habría que hacerlo, pero vamos a llegar sí o sí al 23. En eso no hay pérdida. Ya, pero igual tenemos que llegar al mismo resultado. Es que me acuerdo que en el certamen la primera lo resolvía como decías tú del profe, que iba actualizando, pero después como que preguntaba, decía como ya, retrase el máximo el nodo que usted sabe que es el óptimo y resuélvelo como al final. Y cambiaba el desarrollo, pero no iba a actualizar, habían de repente valores que podía actualizar, pero no lo actualizaba porque, no sé, supongo que sabía que el resultado no era ese. Sí, o sea, la cota superior me imagino. Sí, esa misma. Porque la cota, No la sí, es que actualizaba. lo que pasa es que, por ejemplo, el branch and bound, así como lo que tengo entendido, por algo ahí es cuando tengo una pequeña discrepancia. Yo la cuota superior, por lo que tengo entendido, a través de cuando dije OS por primera vez, la cuota superior siempre se va a asociar al problema relajado. ¿Ya? No sé por qué, tampoco le he preguntado al profe el motivo de por qué actualiza las cotas, tampoco me ha dado el tiempo de verlo. ¿Ya? Esa es como la discrepancia que tengo. ¿Ya? Pero al fin y al cabo, con que nosotros nos pongamos una cota superior más pequeña que la cota inferior que encontramos, estamos bien. ¿Ya? Como a comentario general. ¿Pato? Bien, cuéntame. Y con con el tema del método gráfico, igual se puede hacer como ver una respuesta como estimada a través de los puntos, porque recuerdo que el profe en clase marcó como todos los puntos factibles dentro de la región. Lo digo ¿Ya? como para saber más o menos por dónde va la cosa y saber como por qué no partir, una cosa así. Ah, ya te entiendo. Bueno, ante eso, a mí me gusta más la estrategia de qué variable me aporta más ante la resolución del problema. Por ejemplo, acá como fue X1, me voy a intentar abordar por X1. El profe hizo esto, me imagino, ¿no? Claro, como que marcó los puntos. Ya, y ahí iba viendo cuál era la mejor posibilidad. O sea, Eh, no lo hizo directamente, pero como que lo pensé. Así como ver en base a eso, como por dónde te sale en menos pasos llegar a la respuesta. ya. Mira, no sabría en exactitud ante esto, primera vez que lo escucho, pero sí lo que te podría recomendar, que lo que comentó el compañero,
¿por dónde ramificar? Por aquella que nos dé un rápido crecimiento en la función objetivo, en el contexto de maximización, o bien un rápido decrecimiento ante la función de minimización, por ejemplo. Eso ahí, con que aseguramos esas variables que aportan más, estamos ya mucho más sólidos, por decirlo así. Ya, vale. Bien, vamos con el problema número 1 de hoy día. Ya, bien. Primero que todo, comentarles que el problema mañana es de branch and bound, así que para que estudien, si es que van a revisar certámenes anteriores, si no me equivoco, si uno pone en Google Solver Branch and Bound Online, creo, aparece una página como, ya, ingresa tu modelo y te damos como los árboles de decisión del Branch and Bound, así como para que puedan estudiar y comparar resultados. O usar el Excel también. Ya. Bien, el problema número 1 de la ayudantía como tal, el anterior fue un ejemplo, vamos a ver cómo andamos con el tiempo, es este de acá. ¿Ya? ¿Cuál podría ser la variante en comparación a la anterior? Es la inclusión de más restricciones. ¿Ya? Acá tenemos una restricción más que la anterior. Y la función objetivo es de maximización nuevamente. Bien, paso 0 en el branch and bound va a ser establecer el problema relajado. Nuevamente el problema relajado consta de eliminar la integralidad. Y tenemos esto acá, ¿ya? Nuevamente el trabajo de hacer el gráfico antes, si no vamos a terminar mañana. Y la región factible es todo esto de aquí. Un segundito. Todo esto acá es nuestra región factible. Ante esto, ¿cuál podría ser un posible óptimo de este problemita? La intersección de la restricción 1 con la 2. La 1 con la 2. Ufa, la 1 con la 2. Veamos. Me parece una muy buena propuesta. Esto se debe a dos motivos. Ese fue Pablito, si no me equivoco. Sí. Es por el X2. El X2 me aporta más que X1. Entonces, entre más alto el X2, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, como comentó, tenemos la restricción 1, la restricción número 2, y la intersección de ellos nos provee una mejor solución. ¿Ya? Lo que podríamos hacer para poder corroborar lo que nos dice Pablo sería considerar las curvas de nivel y el gradiente. ¿Ya? Una curva de nivel podríamos establecer 2x1, 2x2 igual a 2, genéricamente, lo que nos dice que vamos a tener esta curva de nivel. Y esta tiene que ir creciendo por el gradiente. Entonces, a medida que nosotros vamos subiendo, nos encontramos con esto, que es el máximo lugar que puede crecer, que es lo que comento. Bien, hasta esta intersección, esto de acá, voy a intentar hacer, no un puntito, para no embarrarla. Entonces, esto de acá sería la 1 con la 2. 3x1 más 4x2 igual a 4. 3x1 más 2x2 igual a 11. Entonces, ¿qué consecuencia tiene todo esto? Que x2 es 15 sextos, o bien 5 tercios, y que x1 sea 2. Creo, ¿no? A ver, 6, 15. Está bien, ¿cierto? De hecho, acá no apoya el gráfico. 2. Ya, el valor de la función objetivo para el problema número 0, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 19 tercios en estricto rigor, lo cual no es entero. ¿Pato? Cuenta. Según la pauta de 5 medios. 5 medios. ¿Qué cosa? El X. Ay, verdad. ¿Verdad que 15 sextos es 5 medios? Súper. Ya, y la función objetivo debería darnos entonces, sería 10 más 2, 4, sería 19 medios. Súper, muchas gracias.
Nos daría 7. Entonces, Dice 7. ¿7? Ando ciego. Sí, estoy viendo el de abajo. Gracias. Entonces, tenemos ante esta ramificación, ante estas posibilidades, lo siguiente. El valor del problema 0 nos dio 7. Por consecuencia, recordemos que las cuotas superiores e inferiores son las siguientes. Problema lineal. Entonces, ante esta actualización, nos quedaría menos infinito, menor o igual que el problema entero, menor o igual que 7. Deberíamos encontrar que el valor de la función objetivo sea entre menos infinito y 7. Ah, no, miento el real. Ah, está bien. 7. Vamos a ver cómo ramificar todo esto. Ahora, en contraste al problema anterior, o el ejemplo que vimos, ambos nos dieron fraccionarios, las variables de decisión. En este caso, solamente x2 nos dio fraccionaria, ¿ya? Así que solamente vamos a decidir lo que va a ocurrir con x2. Ya, esto lo voy a dejar acá abajito. Entonces, vamos a subdividir esto en dos problemas. Problema número 2, problema número 1, y un problema número 3. ¿Ya? Como nuestra variable de decisión nos dio 5 medios, que es 2,5, ocurren dos posibilidades para los subproblemas. O que x2 sea menor o igual que 2, o que x2 sea mayor o igual que 3. Recordemos que nosotros queremos excluir la posibilidad del 2,5, que es 3 y es 2. ¿Ya? Bien, vamos a duplicar esto para tener más espacio. ¿Y qué vamos a hacer? Este vendría siendo el problema número 1. Este fue el problema número 0. Vamos a incluir que x2 sea menor o igual que 2. ¿Qué impacto esto en el gráfico? Vamos a ver. Vamos a buscar el color rojo y el 2. Tenemos que el 2 nos dio acá. Bien. ¿Cuál es la mejor opción que tiene para resolver este problema ahora? Lo más alto que puede subir con x2 es 2, ¿cierto? Entonces, x2 es 2. Por consecuencia, x3, ¿de dónde lo rescatamos? De 1. Entonces, tenemos menos 3x1 más 4x2 menor o igual que 4. Sería menos 3x1 igual a menos 4. Entonces, x1 es 4 tercios. ¿A todos cuál estamos haciendo? 8. Me perdí. Sí, ¿El creo que P1? tipié sí, que me di cuenta que la pauta está intercambiada la flechita, creo. Sí, al parecer sí. X1, dame un segundo, estoy entrando en un colapso mental, un pequeño colapso mental. Si alguien me da un backup, bacán. Tenemos X2 ¿Lo es estoy 8. haciendo? Agregamos esto, X2 menor o igual que 2. Sí, creo que no sé si me equivoqué en tipear la pauta o qué onda. Estoy viendo los dos. Pero podrías, es que ya no me acuerdo cuál era la región factible inicial. La inicial era todo esto, dame un segundito. Esta baja, esa sube y esta baja. Es esta de acá. Y la curva de nivel era... La curva de nivel X1, consideramos una curva de nivel base como X1 más 2X2 es igual a 2. Sí, que esto correspondería a esta de acá. Si subimos, la mejor opción que tienes es esa, y después tenemos esta. Esa era. Sí. El problema es que esto nos da X2. Ah, ya me di cuenta de cuál fue el error. X2 menores
Sí, pues entonces la mejor opción es esta. Entonces tengo que hacer la intersección con la restricción número 2. Ahí está el error. Eso, Sí. Sí, primero que todo, bueno, para los que están viendo la pauta, la selección de las flechas o las restricciones que se agregan están al revés. ¿Ya? Para los que están viendo el P1 en la pauta, dice infactible, están intercambiados. ¿Ya? Para que se entienda lo que estoy diciendo. Había una subdivisión de x2 menor o igual que 2 y x2 mayor o igual que 3. Están intercambiados. Es lo único. ¿Ya? Eso primero que todo, para los que están viendo la pauta. Y la restricción que vamos a emplear era la número 2. Muchas gracias, chicos. Número 2, tenemos... sí, perdón que se me olvida... Más difícil reconocer a la gente por el habla. Sé que conozco a Ignacio, Ornella, la Cata y Pablo. Ya se me fueron todos. Bien, 3 y 1, 11. Bien, si x2 nos da 2, nos da 11 menos 4, que es 7, entonces x1 es 7 tercios. Ahí sí. Por consecuencia, el valor del problema número 2, problema número 1, correspondería a 7 tercios más 4, sería 19 tercios. Bien. Tenemos ya nuestro problema número 1, que nos dio 19 tercios. Ya, en este caso nos dio fraccionario. ¿Ya? Entonces, eventualmente vamos a tener que decidir qué va a ocurrir ahora con x1. ¿Bien? Pero nos falta un problema activo, que es el problema número 2. ¿Ya? Vamos a aplicar esta aquí. Y vamos a ver el problema número 2. ¿Ya? Eventualmente les voy a subir la corrección de la pauta y día. Problema número 2, tenemos que ante la inclusión ahora de este corte, este nuevo corte, que sería que x2 sea mayor o igual que 3. Este es el nuevo corte que se está indexando. ¿Qué impacto tendrá en la función objetivo ahora? 1, 2, 3. Tenemos esto acá y que apunta hacia arriba. x2 mayor o igual que 3. ¿Qué nos puede decir esto ante el problema número 2? Infactible, ¿no? Infactible. Sí, así es. Nuestra región original era esta. Y le estamos imponiendo un corte acá arriba. Entonces tenemos esta región con esta reacción. Entonces, vacío, es decir, infactible. Entonces tenemos que el problema número 2 es infactible. Bien, entonces vamos a discutir qué va a pasar con el problema número 1. Pero antes de eso, tenemos que hacer algo, actualizar las cotas. Vamos a retomar nuestro original, que nos quede de esta forma. Ya voy a intercambiar esto al revés, para aprovechar el espacio. Nos dio que el problema número 1 nos había dado, ¿cuánto nos dio? 19 tercios. 19 tercios, y el problema número 2 nos dio infactible. ¿Qué impacto tiene esto ante las cotas? La cota inferior se ve actualizada ante este resultado, que sería 19 tercios, el valor del problema entero, menor o igual que 7. Ya, 19 tercios, ¿cuánto es? En estricto rigor, 6,33 periódicos. Entonces la solución podría estar por acá. ¿Pato? ¿Cuánta? Pero no se actualizaba la cota superior. Ah, sí. Muchas gracias. ¿La inferior se actualiza cuándo? ¿Las soluciones son enteras? Son enteras, sí. Ahí sí. Nos vamos acercando un poco más al valor del problema entero. Esperemos. Lo que nos faltaría ahora sería actualizar la cota inferior, que es lo que estamos en problemas. No hemos encontrado hasta ahora ningún valor entero de los problemas subyacentes de los anteriores. Bien. ¿Qué nos quedó pendiente? Nos quedó pendiente el problema número 1. El problema número 1 nos quedó aquí. ¿Ya? Tenemos muchas cositas acá. 19 tercios. Bien. El problema número 1 aparece una nueva subdivisión, un problema número 3, y eventualmente un problema número 4. ¿Pero con qué característica?
El 7/3 es 2,3 periódicos, por lo que vamos a tener que generar dos cortes de factibilidad, que corresponderían a que x1 sea menor o igual que 2, o que x1 sea mayor o igual que 3. Bien, tenemos esos dos cortes de factibilidad. Veamos qué impacto tiene todo esto ante la solución de los problemas. Bien, vamos a duplicar acá. Duplicar. Se lo vamos para acá y vamos a duplicar de nuevo. Bien. Entonces, este correspondería al problema número 2. Dame un segundito, desocupo un poco más la hoja, que tiene hartas cosillas. Borramos esto. Y estamos. Bien. Lo que vamos a hacer ahora sería incluir un nuevo corte de factibilidad, que x1 sea menor o igual que 2. ¿Qué significa esto? Que vamos a incluir un nuevo corte a la altura de 2 para x1. Voy a ver si me queda bien. Que sería ese de ahí, y está apuntando hacia allá. Entonces nuestra región factible se ve acotada aún más, nuevamente, a todo esto. La pregunta ahora será, ¿cuál será el óptimo de todo esto? X1 igual 2, X2 igual 2, ¿no? Acá, ¿cierto? Lo más alto que puede acercarse a la región factible. Anteriormente habíamos discutido que era este, pero a medida que se va actualizando los cortes, nos quedó este de acá. Nos damos cuenta que nos tiró hacia abajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que x1 es 2, que x2 es 2. Por consecuencia, el valor del problema 3 correspondería... Problema 3... 4 más 2 sería 6. Lo cual tenemos una luz verde. Estamos muy cerca de lo que era la cota superior que habíamos identificado anteriormente, que era 6,3 periódicos. Bien, esto vendría siendo la solución del problema número 3. Pero ¿qué pasaría ahora si incluimos el análisis del nodo 4? ¿Tendríamos una mejor solución? ¿Tendríamos una peor solución? Veamos qué ocurre con todo esto. Vamos con el problema número 4 y veamos qué ocurre con todo esto. Al considerar el problema número 4, se aparece un nuevo corte que correspondería a que x1 es mayor o igual que 3. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar aquí. Al tener esto, genera un corte de factibilidad en 3. Un segundito, que estoy pillado con el lápiz. Y lo muevo un poquito esto. Ahí sí. Hacia allá. Entonces nuestra región factible se ve un poco acotada. Originalmente era todo esto. Ante el problema del corte del x2 nos acotó a todo esto. Y ante la inclusión del x1 mayor o igual que 3, ¿cuál es la región factible? La intersección, La ¿no? intersección, ¿o no? Esta. La región factible, que fue algo bastante grande, se fue reducida a un puntito. Un punto. ¿Y ese puntito cuál es? Fijamos x1 en 3. Podemos rescatar x2, o bien de la restricción número 3 o de la restricción número 2. Ambos son válidos. ¿Ya? Esto acá lo encontramos en algún momento, ¿no? No, creo que no. No. Ya, tenemos 2. 2. ¿Qué es 2? 3x1 más 2x2 es igual a 11. 9, entonces x2 es 1. Ah. Y yo siempre digo, apoyémonos del gráfico, que bien dibujado nos ayuda harto. 1. Bien. Entonces tenemos que x3 es 1, x2, no, x1 es 3 y x2 es 1. Por consecuencia, el valor de nuestro problema 4 sería 5. Muy pequeño en comparación al problema número 3. ¿Ya? Ante esto, lo primero que vamos a discutir es, se ramificó el problema número 1, teniendo un problema número 3 y un problema número 4, ambos enteros. La única diferencia es que uno es mejor que otro. ¿Cuál vendría siendo la solución?
Si nuestro problema es de maximización, El más alto, ¿no? el más alto. Bien, esta de acá se lleva por el premio al óptimo. Primero, por ser mejor función objetivo, y además, porque este es entero. Este también es entero, pero tiene peor función objetivo. ¿Ya? ¿Y qué consecuencia tiene esto en la actualización de las cotas? Como recién encontramos la primera cota inferior, entera, nos queda 6, valor del problema entero, 6,3 periódicos. Entonces nos quedamos con que Una esa es la pregunta. solución. Cuéntame. Cuando se hacen como las ramificaciones, ¿los dos se deben evaluar como paralelamente? ¿A qué te refieres con evaluar? ¿En las cotas superiores e inferiores? Claro, porque, o en todo en verdad, pues. Así como hago el P3 y el P4 como los dos al mismo tiempo. Ah, ya, sí, te entiendo. Lo que debería ocurrir en estricto rigor es que pasaría el 5 primero y después pasaría el 6. Así como en estricto rigor. Porque ambos nos ofrecen problemas enteros. Entonces, mejoró un poco la cota inferior, pero después se vio reemplazada por el 6. Eso es lo que debería ser como así, línea a línea. Por cada resolución hay una actualización. Ya, gracias. Uh-huh. Bien, ¿Cómo nos da la cabeza para un problemita más? ¿Estamos todos bien? Ya que el problema número 2 es mucho más largo. Ya. ¿Cómo están? ¿Bien tenemos todavía? ¿Para discutir el problema número 2? Démosle nomás, que por lo menos no se lo juro. Es el que el profe hizo en clases, creo. ¿Este? Creo. A ver si alguien lo busca, yo voy a buscar en aula. Sí, de hecho creo que sí. Ya, si es que este lo hizo, ya estamos listos. Déjenme buscarlo primero. Sí, para sí, lo hice en asegurarme. clase. Ya. Entonces, hasta aquí yo la llantía, no pensé que lo habíamos hecho. No, O Pato, quizás me lo parece que robó. no lo hizo porque este es mixto y el que el profe hizo era entero solamente. ¿Este también es entero? ¿Ambos son enteros? Ah, entonces sí lo hizo. Sí, a ver, pero vamos a un segundo. Está en el PPT, me imagino, ¿no? Sí. A ver. Ya tenemos menos 5x1 y voilà. 21x1, 11x2. Sí, son los mismos. Ya. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Voy a dejar de grabar. Primero uno.